El jeque más buscado del mundo no usaba malware, no rompía sistemas, hacía preguntas precisas. Mientras todos miraban pantallas, él llamaba por teléfono. La leyenda nació del miedo, el método de la confianza. Y si el sistema más vulnerable nunca fue la computadora, nada aquí es técnico, todo es humano. Estados Unidos, finales de los años 80 y principios de los 90, las empresas empezaban a digitalizar procesos, pero el mundo aún funcionaba por teléfonos, memorandos y jerarquías rígidas. La seguridad informática era joven, fragmentada y, sobre todo, confiada. En ese contexto, aparece Kevin Mitnick, no como genio romántico ni villano de película, sino como producto de un sistema que no entendía su propia fragilidad. La tecnología avanzaba rápido, pero la cultura de seguridad iba muy por detrás. Nadie hablaba de ingeniería social porque nadie creía que fuera un problema real. El enemigo, según todos, estaba en el código. La prensa y las autoridades construyeron un mito más grande que el hombre, un jeque omnipotente, capaz de apagar el país desde un teclado. Pero esa imagen ocultaba algo mucho más incómodo. Mitnick no explotaba bugs técnicos, explotaba rutinas humanas. Este video no busca glorificar ni justificar, sino analizar por qué funcionó. Porque entender su historia es mirar al pasado, es mirar con honestidad el presente. La ingeniería social funciona porque no ataca sistemas, ataca expectativas. Parte de una premisa incómoda: la mayoría de las personas quiere ayudar, obedecer y evitar conflictos. Kevin Mitnick entendió esto antes de que existiera un lenguaje formal para describirlo. No necesitaba saber cómo funcionaba un servidor en profundidad, si podía conseguir que alguien más hiciera el trabajo por él. La tecnología era solo el escenario, no el objetivo. El verdadero punto de entrada siempre fue la mente humana, y ese acceso no dejaba registros ni alertas. La autoridad es uno de los pilares de ese método invisible. Las organizaciones están construidas sobre jerarquías, y las jerarquías generan obediencia automática. Cuando alguien cree estar hablando con un superior, un técnico autorizado, o un proveedor legítimo, baja la guardia, no por ingenuidad, sino por entrenamiento cultural. Mitnick explotaba ese reflejo sin necesidad de imponerse. Bastaba con sonar correcto, seguro y coherente. En un entorno corporativo, eso suele ser suficiente para abrir puertas. El segundo elemento clave es la urgencia. Los sistemas pueden esperar, las personas no. El miedo a retrasar un proceso, a causar un problema o a quedar mal frente a un superior, empuja a tomar atajos. Bajo presión, la verificación se vuelve opcional. Mitnick entendía que unos minutos de tensión valían más que cualquier herramienta técnica. La prisa reduce el pensamiento crítico. Y cuando eso ocurre, la seguridad deja de ser una prioridad abstracta. La confianza completa el triángulo. Las empresas confían en procesos, pero sobre todo confían en personas que repiten esos procesos cada día. Esa repetición crea rutina, y la rutina crea ceguera. Cuando todo parece normal, nadie cuestiona. Mitnick no necesitaba romper reglas, solo moverse dentro de ellas. Su habilidad consistía en parecer parte del sistema, no una amenaza externa. Eso es lo que hace a la ingeniería social tan difícil de detectar. Lo más inquietante de este método es su simplicidad conceptual. No depende de tecnología avanzada ni de recursos excepcionales. Depende de patrones humanos estables, CAS y universales. Por eso sigue funcionando hoy, en entornos mucho más sofisticados. Firewalls, cifrado y autenticación no protegen contra la confianza mal dirigida. El caso Mitnick demuestra que la seguridad no falla por falta de tecnología. Falla porque asumimos que las personas siempre actuarán de forma racional. Y esa suposición sigue siendo el mayor error del sistema. A medida que los accesos no autorizados se acumulaban, la reacción del sistema fue escalar el miedo. Kevin Mitnick dejó de ser una persona para convertirse en una amenaza abstracta. La prensa amplificó cada incidente. Las autoridades respondieron con titulares, y el nombre empezó a pesar más que los hechos. No importaba exactamente qué había hecho o cómo, importaba lo que podía hacer. Al menos en la imaginación colectiva. Así nace un fantasma. Uno que no necesita pruebas constantes para existir. El FBI y otras agencias comenzaron a tratar el caso como algo excepcional. No estaban persiguiendo a un individuo,
sino a una idea. La idea de que alguien podía moverse libremente entre sistemas críticos, sin dejar rastro. Cada falla atribuida a Mitnick reforzaba la narrativa de un jeque omnipresente, un enemigo, que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Ese tipo de amenaza no se combate solo con procedimientos, se combate con símbolos, con advertencias públicas y con un aumento constante de presión institucional. El contraste entre el hombre real y el mito mediático se volvió cada vez más evidente, mientras el sistema lo describía como un genio casi sobrenatural. Mitnick seguía operando con los mismos principios básicos. No había una escalada técnica proporcional al pánico que generaba, pero el miedo no necesita coherencia, necesita repetición, y cada mención en medios reforzaba la percepción de que el sistema estaba perdiendo el control. La paranoia institucional no era un efecto secundario, era el núcleo del problema. En ese punto, el caso dejó de ser solo una investigación criminal, se convirtió en una demostración de poder. El sistema necesitaba capturarlo para restaurar la confianza pública, no porque el daño fuera irreparable, sino porque el símbolo era intolerable. Un individuo operando fuera de los límites aceptados cuestiona la narrativa de seguridad total, y cuando esa narrativa se rompe, la respuesta suele ser desproporcionada, no por estrategia, sino por necesidad psicológica. Es aquí donde conviene detenerse un segundo, porque historias como esta suelen contarse desde la superficie, repitiendo los mismos titulares y los mismos clichés. Si te interesa entender lo que hay debajo del mito, no solo en este caso, sino en muchos otros, este canal existe exactamente para eso, para analizar lo que normalmente se omite cuando el miedo ocupa todo el espacio. Entender estos patrones no es curiosidad histórica, es una forma de leer mejor el presente. La persecución continuó intensificándose hasta volverse personal. Cada movimiento era interpretado como una provocación, cada silencio como una amenaza latente. El sistema ya no buscaba comprender el método, sino neutralizar al símbolo, y en ese proceso, el fantasma creció aún más. Porque cuanto más grande es el mito, más difícil es aceptar que su caída no vendrá de una falla técnica espectacular, vendrá, como casi siempre, de un error humano. La captura de Kevin Mitnick no ocurrió por una brecha técnica brillante ni por una falla en sistemas complejos. Ocurrió por confianza. La misma variable que la había explotado durante años terminó cerrando el círculo. Después de una persecución larga y costosa, el sistema no lo alcanzó con más tecnología, sino con paciencia humana y colaboración entre personas. No hubo un colapso espectacular de infraestructura. Hubo conversaciones, suposiciones y decisiones tomadas desde la certeza equivocada. La ironía es imposible de ignorar. Mitnick no cayó porque su método dejara de funcionar. Cayó porque ningún patrón es infalible. Se repite el tiempo suficiente. La ingeniería social no garantiza control absoluto. Solo aumenta probabilidades. Y en algún punto, esas probabilidades se invierten. El mismo tejido de relaciones, que permitía moverse sin levantar sospechas, empezó a generar rastros. Personas que confiaron demasiado. Personas que hablaron de más. Personas que asumieron que el contexto seguía siendo seguro. El sistema aprendió, lentamente, a observar donde antes no miraba. La narrativa oficial suele presentar su captura como una victoria tecnológica, pero ese relato simplifica en exceso lo ocurrido. No fue una herramienta avanzada la que lo delató, sino la acumulación de pequeños actos humanos. Una llamada más larga de lo normal, una rutina que se repite, una colaboración que parecía inofensiva, elementos mínimos que, aislados, no significan nada. Juntos, construyen una oportunidad, exactamente el mismo principio que Mitnick había utilizado durante años. Este cierre no convierte al sistema en infalible, tampoco invalida todo lo anterior. Al contrario, refuerza la tesis central. Si el mayor manipulador cayó por confianza, no es porque la confianza sea un error en sí misma, es porque es inevitable. Las organizaciones necesitan confiar para funcionar. Las personas necesitan confiar para cooperar. El problema aparece cuando esa confianza no es consciente, cuando se asume como estado permanente y no como recurso limitado. El caso Mitnick demuestra que no existen villanos omnipotentes ni sistemas totalmente ciegos. Existen ciclos, periodos en los que un método funciona porque el entorno no lo reconoce, y momentos en los que ese mismo entorno aprende a detectarlo. La caída no invalida el método,
lo contextualiza. Muestra que la ingeniería social no es magia. Es observación, repetición y adaptación. Y como todo lo humano, está sujeta al desgaste. Cerrar este arco no significa cerrar la historia. Significa entenderla en su dimensión real. Kevin Mitnick no fue derrotado por la tecnología que el mundo imaginaba, ni por el genio que la prensa exageraba. Fue alcanzado por el mismo factor que conecta todos los sistemas complejos. Personas interactuando con otras personas, tomando decisiones bajo información incompleta. Esa es la constante que atraviesa toda esta historia. Y es la razón por la que sigue siendo relevante hoy. Porque mientras los sistemas sigan siendo diseñados para humanos, la confianza seguirá siendo el punto más frágil de todos. Hoy los sistemas son más rápidos, más complejos y aparentemente más seguros. Usamos cifrado avanzado, autenticación múltiple y monitoreo constante. Sin embargo, el vector principal sigue intacto. Personas que confían, que interpretan señales sociales y que toman decisiones bajo presión. El caso Mitnick no pertenece al pasado. Solo cambió de escenario. Donde antes había teléfonos y memorandos, hoy hay correos, mensajes y voces sintéticas. La tecnología evolucionó, pero la lógica humana permanece sorprendentemente estable. La ciberseguridad moderna falla menos por falta de herramientas y más por exceso de confianza. Seguimos creyendo que el riesgo viene de afuera, cuando muchas veces entra con credenciales legítimas y tono convincente. Esa es la lección incómoda que deja esta historia. No se trata de temer a los jeques, sino de entender nuestros propios hábitos. La confianza no es un defecto, es una necesidad operativa, pero cuando no se cuestiona, se convierte en una puerta abierta. Kevin Mitnick no fue una anomalía irrepetible, fue una advertencia temprana, una señal de que cualquier sistema diseñado para humanos hereda sus debilidades. Mientras sigamos delegando decisiones críticas a rutinas automáticas y supuestos culturales, el mayor exploit seguirá activo. La tecnología puede cambiar cada año, la confianza humana no.